están? Bienvenidos a una emisión más de Nunca te han espantado. Yo soy Aida Chacón y el episodio de hoy se titula Los niños y los fantasmas. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Yo soy Marco Antonio Molina. ¿Qué tal, Aida? Bueno, pues creo que va a estar bueno el capítulo de hoy. A ver, cuéntanos, por favor. Claro que sí. Bueno, la idea de este capítulo surgió a partir de una nota breve que encontramos en internet, donde se hacía una compilación de relatos contados por los padres acerca de los niños teniendo encuentros cercanos con seres fantasmales, ¿no? Entonces, elegimos unas cuantas historias de ese artículo, pero también lo tenemos, bueno, rescatamos otras historias más que nos tiene Marco preparadas en su libro, que también hablan de niños y los supuestos amigos imaginarios que realmente podrían ser fantasmas. Y bueno, si alguien quiere leer la nota completa de la recopilación, la tenemos en nuestra página de Facebook, búsquenla ahí y ustedes verán. Son muchos relatos brevísimos, algunos más impactantes que otros. Nosotros escogimos los que podrían darnos un poco más de miedo tal vez. Y también las historias que tiene Marco en el libro, pues son muy similares, ¿no? Ya después vamos a ir contando las historias, vamos a ir analizando a lo mejor en algún momento, ya saben cómo es la dinámica, pero la idea es que tengamos claro que el hilo conductor es cómo los niños manifiestan que están viendo una aparición. Y también vamos a platicar sobre eso. Sí, muy bien. Ah, como comentas tú, esa publicación, esa selección que hicieron y que está publicada en nuestra página de Facebook, la verdad es que a mí me pareció bastante buena. Hay que reconocer eso. No tiene autor, nada más es la página la que lo firma, pero coincide que en el libro de Leyendas Urbanas y Tradicionales hay una sección que se llama justamente así, Historias de Niños, que es una sección donde son los niños los protagonistas de algunas de estas historias. Esa es una parte. Y hay otra parte en la que son los niños los que se aparecen. Esas historias hoy no las vamos a contar, las vamos a guardar para después. Pero Claro vamos a que sí. contar las historias donde son los niños los que ven, ya sea que lo cuenten como yo cuando era niño me pasó esto, o mi mamá me cuenta esto, o como en las historias que están en la página, donde son los padres los que cuentan lo que le pasó a sus hijos, ¿no? Efectivamente. Entonces, si quieres, vamos a empezar, Aida. Yo creo que hay bastante que comentar hoy. Ok, bueno, ¿qué te parece si empiezo yo con una historia? Es una historia breve de esta selección y la vamos a comentar después. Y dice así, cuando mi hija tenía 3 años, se despertó de madrugada, se sentó y me dio un codazo. Señaló la esquina de la pared y me preguntó, ¿quién es ese? Me congelé y no lograba hablar. Intenté llamar a mi esposo, pero mi voz no salía. Finalmente lo hice. Entonces llegó al dormitorio, encendió la luz y no vimos nada. Mi hija seguía sonriendo, señalando la esquina y haciendo la misma pregunta. ¿Quién es ese? Bien, muy bien. ¿Quieres comentar tú algo sobre esta historia? No, tú adelante, adelante. Bueno, primero, me recuerda una que no voy a leer ahorita, pero que es muy similar. Y ahí quien la cuenta es la persona que vio cuando era niño y que decía que se despertó en algún momento de la noche y vio a una persona, una mujer que se peinaba, ¿no? Frente al espejo y pues todavía pensaba cosas, a lo mejor es no sé quién, alguien de mi familia, etcétera, pero al final se supo que no. Entonces es muy parecida esa historia y creo que hay muchas historias que seguramente nos van a sonar familiares, ¿no? Ah, tal vez habría que empezar mencionando algo que seguramente ya mucha gente está pensando, ¿no? Hay una creencia, es una cuestión cultural, hay una creencia de que los niños pueden percibir cosas que los adultos no vemos, ¿no? Que los Así niños es. tienen una percepción que en algún momento se pierde
otros adultos llegan a adultos y no la pierden y pueden seguir viendo cosas, pero en general se supone que muchos niños pueden ver cosas que no ven los demás, ¿no? Y también se le atribuye a los animales, por ejemplo, a los perros que también pueden ver cosas, que pueden ver gente muerta, etcétera. En fin, hay muchas creencias alrededor de esto y que son muy comunes, las encontramos en más de un lugar, ¿no? Entonces, creo que por ahí podemos empezar. Luego, sobre esa historia, basándonos en eso, o perdón, sí, en esa idea, pues tenemos incluso películas, ¿no? Que obviamente el caso más conocido es el de Sexto Sentido. Por Entonces, supuesto. creo que en muchos de nosotros eso es lo que va a estar ahorita en la cabeza, ¿no? La película de Sexto Sentido, porque pues es eso, los niños viendo cosas que los demás no ven y en este caso no es cualquier cosa, es gente que ha muerto ya, ¿no? Entonces, ese es como nuestro punto de partida y te doy la palabra. Claro que sí, perdón. Pues fíjate que también tiene que ver con esta idea de que los niños tienen esa habilidad de percibir estas entidades que son como de otro mundo, porque, y eso dependiendo la postura, pero es algo que también yo he escuchado muchas veces, porque al final son almitas pequeñas que acaban de llegar y que no se les ha olvidado del todo ese otro mundo del que vienen. Entonces, por eso existe esa sensibilidad. Después van creciendo, se van pues integrando como a este mundo y olvidan esa habilidad. En el caso del niño de sexto sentido, por ejemplo, este niño tiene una habilidad desarrollada mucho más grande que le permite una comunicación más fluida y que no acaba. Entonces, digamos que esa es la línea que separa a la gente que podría llamarse psíquica, desde que son pequeños pueden verlos, porque nunca pierden esa habilidad, esa sensibilidad, que se supone que es una habilidad natural, ¿no? Pero que se va olvidando con los años. Y que tiene que ver con una inocencia, ¿no? Lo que dices tú tiene que ver como con esa inocencia, esa pureza, y por eso pueden ver, ¿no? Este tipo de cosas. Fíjate que hay, por ejemplo, yo he escuchado versiones que hablan de la pureza, pero hay versiones que no, que simplemente mencionan más bien que está más reciente su llegada. Entonces, tienen de alguna manera más cercano el vínculo con el mundo del más allá que cuando ya pasan los años. Y entonces son versiones diferentes, porque por supuesto que por un lado se asocia con la pureza del alma y por el otro no, sino más bien es como que el origen. Yo acabo de salir de allá, de ese más allá, que es el lugar donde habitan los espíritus, ¿no? Del topos Uranus, diría Platón, ¿no? Algo así. Ujú. Muy bien. Pues si quieres voy a leer otra historia yo, de las que tengo recopiladas en el libro, y ahorita comentamos. Ok, perfecto. Adelante. Dice, esta historia me la relató mi primo, es algo que le sucedió a su hija. Mi primo tiene 35 años, su hija 4 años. La historia es así. Un día, como cualquier otro, llegaron a su casa y llevaron a la niña a acostar. Al día siguiente, la niña les comentó que por la noche jugaba con una señora y platicaban muchas cosas. Mi primo y su esposa no le dieron mucha importancia porque creían que a lo mejor había sido un sueño de la niña. Pero pasaron los días y la niña continuaba platicando lo mismo de que jugaba con una señora. Un día, la esposa de mi primo le preguntó que cómo se llamaba la señora y le dijo que se llamaba Josefina, lo cual le cayó de sorpresa porque la abuela de Blanca, la esposa de mi primo, se llamaba así, pero había muerto hace ya muchos años y ni siquiera ella la había conocido. Un día Blanca llevó a su hija con su mamá y le comentó lo sucedido, por lo que la mamá decidió enseñarle unas fotografías que tenía guardadas en un cuarto de la azotea y que nadie había visto, mucho menos la niña. Ya sacándolas, deciden enseñárselas a la niña y en esa foto donde hay varias personas le preguntan que cuál de ellas es la que juega con la que juega por las noches y ella señala a una señora y así en todas las fotos que le mostraron en donde salía esta señora, la niña señalaba siempre que esa era la persona con quien jugaba.
Asustada, la esposa de mi primo le habla a su trabajo y le cuenta lo sucedido. Mi primo decide llevar a la niña a la iglesia. Ya en la iglesia el padre le realizó como una especie de exorcismo y le dijo a mi primo que la niña no tenía nada y que lo único que podían hacer es ofrecerle una misa a esa señora. La esposa de mi primo decidió que la misa se la organizara a su papá porque el señor no había asistido al velorio de su mamá y creyeron que él era el indicado para realizarle la misa. Después de realizar la misa, ese día en la noche llevaron a la niña a acostar. Al día siguiente, la niña dijo que la señora se había enojado y que por su culpa ya no iba a jugar ni platicar más con ella. Desde ahí ya nunca la volvió a mencionar. Y esta historia me la contaron en la Universidad de las Américas de la Ciudad de México. Wow, qué interesante, ¿no? Fíjate que una de las cosas que también me parece, no sé cómo empezar como a analizarlo. Siempre que se habla de ver a alguien conocido, o sea, alguien que ya falleció, pero es conocido de la familia, también entra este miedo, ¿no? De no hay que permitir que el mundo de los muertos y el mundo de los vivos se mezclen y entonces hay que hacer algo para que no exista esa comunicación. Contrario, por ejemplo, a otras culturas que sí tienen la creencia de que los muertos están aquí entre nosotros y lejos de ahuyentarlos tendríamos que platicar con ellos, conversar, ¿no? Y esta creencia, por ejemplo, aquí en México solamente se ve así como un vínculo cercano en el Día de Muertos. El resto del año no queremos saber nada de los muertos, aunque sean muertos conocidos, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, sí. Y bueno, también está la idea que vamos a leer algunas historias de eso, de que, de que sí, como dices tú, están más presentes en realidad de lo que uno esperaría o pensaría, ¿no? Eh, como en las películas de Disney que vienen y cruzan el puente el Día de Muertos y luego ya se regresan, pero en realidad no, la idea es que pueden estar aquí como de manera más cotidiana, permanente. En los novenarios, por ejemplo, pues se supone que en esos días es cuando están casi despidiéndose, ¿no? Están aquí para ya los últimos días antes de retirarse a otro plano o alguna cosa así. Y hay algunas historias que no voy a leer sobre eso, sobre cómo en esos días, primeros 9 días después de la muerte, cómo se aparecen, se manifiestan, etcétera. Pero ahorita no voy a leer esas historias, eso nos desviaría un poco del tema, pero bueno, es como una idea muy común, ¿no? Pero la otra idea común es que son familiares que nos están cuidando y Efectivamente. entonces están ahí siempre o casi siempre o cuando se les necesita porque están cuidando sobre todo a los que necesitan más ese cuidado, que normalmente son los niños, ¿no? Claro, fíjate que ahorita me hiciste recordar lo que proponía Alan Kardec, ¿no? En sus libros, que es justamente eso, que siempre están aquí y siempre podemos pedirles ayuda, por ejemplo, ¿Por qué no explicas un orientar. poco quién es Alan Kardec? Ah, bueno, sí, Alan Kardec. Sí, 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 rápido, es muy rápido. Alan Kardec es el que es considerado como el padre del espiritismo. Eh, de hecho, en Netflix creo que hay un documental, una película documental más o menos, porque no es un documental, ¿no? Sobre su vida y sobre lo que él proponía y cómo empezó a descubrir este mundo del espiritismo. Alan Kardec era un científico, ¿no? O sea, estaba totalmente apegado a las ciencias, me parece que era matemático, y en algún momento empieza a tener contacto sobrenatural, empieza a investigar como su mente de investigador se lo demanda, empieza a investigar, a indagar cuáles son estas conexiones que hay entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, hasta que empieza a escribir estos libros que no me acuerdo el título exacto porque hay varias versiones, pero hay varias versiones acerca del espiritismo, pero bueno, se atribuyen a Allan Kardec los primeros manuscritos acerca de esto. Incluso oraciones, ¿no? No nada más los libros, sino incluso dejó oraciones hechas, que es
como un manualito que quienes se dedican al espiritismo así utilizan mucho, ¿no? Exacto. Y también para hacer estas misas espirituales, que lo que se trata de hacer es una comunicación directa para invocarlos, hablar con ellos y estar atento a las cosas que nos pueden decir, ¿no? Muy Yo bien. tengo ese libro, pero lo tengo por ahí guardado entre los libros. No sé exactamente dónde está, pero ahí lo tengo. Bueno, ya nos lo presumiste y luego lo enseñas. Ajá. Pero, pero estabas diciendo entonces, no sé si ibas a decir algo más, que él proponía que los espíritus están con nosotros de manera cotidiana. Por supuesto, y que no hay una división tal como el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, sino que en este mismo mundo estamos vivos y muertos y que la cuestión aquí o la clave para poder tener una vida mucho más plena, incluso saludable, ¿no? Menos mortificada, es aprender de lo que ellos nos hablan, de lo que ellos nos están diciendo. Esa es una de las cuestiones, ¿no? Primeras, que ellos sí nos pueden dar grandes enseñanzas, pero nosotros tenemos que saber escucharlos. Y esto que mencionas está en la línea justamente de Allan Kardec, el espiritismo, y esto último de lo que había detrás de las prácticas espiritistas de Madero. O sea, porque justo Madero, ¿no? Que algunos lo saben, se ha mencionado como una de las curiosidades del personaje histórico, ¿no? En México. Lo que hacía Madero era esas sesiones espiritistas justo para pedir consejo, orientación a los espíritus sobre lo que debería ser su quehacer político, ciudadano, etcétera, ¿no? Hay quienes lo pueden ver como, bueno, es una idea y todo ayuda. Hay quienes lo pueden ver como un peligro, ¿no? Oye, pero quién sabe qué estén diciéndole, quién puede estar detrás de algo así y qué ideas puedan infundirle, ¿no? Pero bueno, es esa línea en la que se encontraba Madero, justamente de espiritismo, ¿no? Además es muy reciente, ¿no? Porque, por ejemplo, Allan Kardec, esta cuestión que empieza con el espiritismo, que además se hace muy famoso, muy rápido en muchos países, es justamente por 1800 y tantos, y pues Madero está de alguna manera muy cercano a la época, y el movimiento, porque sí se vuelve después como un movimiento internacional, el movimiento espiritista tiene mucha presencia en muchas partes del mundo, porque empiezan personas que siempre han tenido esta sensibilidad para la comunicación paranormal, empiezan a asistir a las misas espirituales, a hacer sus propias misas espirituales, y por eso se vuelve como algo tan conocido, incluso del otro lado del océano, ¿no? Porque todo empezó en Francia, o bueno, Allan Kardec empieza en Francia, Ujú. pero se conoce hasta acá, por supuesto, y se traducen, creo que más de 10 idiomas, sus libros de Kardec cuando todavía está vivo. Entonces, para esa época, debemos pensarlo en ese contexto, tuvo un impacto muy fuerte en la sociedad de todo el mundo. Claro. No, y en México, que en México a finales del siglo XIX la influencia cultural era más francesa que norteamericana. En la actualidad es completamente norteamericana. Pero pensando en la época porfirista, el modelo cultural era Francia, ¿no? Uh Entonces, -huh. por eso había conocimiento de lo que estaba pasando por allá, incluso de esas modas, ¿no? Entonces, Claro. muy bien. Pues si quieres, vamos a la siguiente historia, porque hay más Sí, historias que contar. sí, de hecho voy a contar una que se parece un poco a la que tú acabas de contar y vamos a ver ahorita por qué se parece. Y empieza así. Estaba embarazada de 6 meses cuando mi esposo falleció. Cuando nuestra hija tenía como 2 años, se acostó en la cama para dormir conmigo y me dijo, córrete, mi papá también se quiere acostar. El día que más me impresionó fue cuando mi hermana perdió de vista a mi hija en el centro comercial. Eso fue el 23 de diciembre. Estaba lleno de gente y la gente salía del cine, entonces había una multitud muy grande. De la nada, 10 minutos después, mi hermana vio a mi hija caminando por el centro comercial tranquila, como si alguien la llevara de la mano. Cuando vio a mi hermana, miró a su papá y dijo, mi tía me encontró, ya puedes irte, y le lanzó un beso al aire. Bien, bien, bien.
No sé si quieres comentar algo o luego entramos a la que yo tengo aquí, que también va muy por la línea, porque claro, todas estas son historias de niños, ¿no? Sí, Entonces, si quieres la leo de una vez y ahorita comentamos esto. ok, me parece perfecto. Mi mamá me contó que cuando yo tenía como 2 años me dejó en su recámara y ella bajó a la cocina. Vivíamos en una casa de 2 pisos. Pero antes de bajar, guardó un par de agujetas rojas en el último cajón del closet y lo dejó abierto. Dice que cuando regresó por mí a la recámara, yo tenía las agujetas en la mano. Me dijo que se sorprendió mucho porque yo estaba muy chico para haber alcanzado las agujetas. Yo medía como 60 centímetros y las agujetas estaban a una altura como de 1,5 metros. Dice que me preguntó que cómo las había alcanzado y yo le respondí que mi tío Carlos me las había dado. Lo extraño es que mi tío Carlos había muerto 5 años antes de que yo naciera. Y eso me lo cuenta un estudiante del TEC de Monterrey. Fuerte, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahorita sí podemos comentar ya después de estas casi 3 historias, ¿no? Porque bueno, ya habíamos hecho una pausa para comentar, pero el hilo conductor en estas 3 historias es de parientes cercanos que están muertos, pero que continúan aquí ayudándonos, ¿no? Y ayudando justamente a los niños que tantos cuidados necesitan, que a lo mejor están más vulnerables, etcétera. Están ahí al pendiente de la crianza. Es como seguir con esto, ¿no? La crianza de los hijos también es compartida con el mundo de los muertos. Sí, sí, sí. Y yo creo que estas, no sé, ahorita de momento no se me ocurren historias que haya yo escuchado o leído de otros países, pero supongo que debe haber. O sea, yo no recuerdo ahorita alguna concretamente, pero supongo que debe haber. Y sería interesante eso, investigar un poco esas historias en otros lados, en otras culturas o en otros pueblos, cómo se cuentan, porque no deben ser Claro. muy diferentes, ¿no? Y claro, Fíjate, a ver, dime. perdón, ahorita que lo estás mencionando, en Netflix también hay una serie coreana que se llama Hi Bye Mama. Y va de eso toda la serie, de una mujer que muere cuando da a luz y todo el tiempo durante los primeros 5 años de vida de su hija, ella está ahí con ella cuidándola, ayudando a cuidarla, al pendiente de lo que está haciendo y la salva de pequeños peligros, ¿no? Ujú. Peligros así cotidianos. Entonces, me parece que sí, que por supuesto que en otras culturas también está esta idea y ahí hay un ejemplo hecho a serie, por supuesto, que Ajá. es una serie romántica, pero ahí viene, o sea, la premisa es esa, ¿no? La comunicación de los muertos con los niños. Sí, y además también, que eso lo hemos ya comentado, ¿no? O sea, aunque nos parece lejano lo que son estos países, en realidad, en cuanto a creencias, no son muy diferentes. O sea, dices esta serie coreana, pero lo hemos comentado, mucho del cine japonés, a partir de que comparten una visión muy parecida con nosotros, digamos, como dicen en guionismo, las mismas premisas, es que son películas o series que nos pueden decir sobre temas de este tipo, que nos pueden decir tanto y nos pueden parecer tan cercanas, ¿no? Ujú, sí, 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 eso es algo, te digo, como que muy común, ¿no? Y es una idea que prevalece en diferentes culturas, en diferentes latitudes. Sí, muy bien. No sé si quieres leer otra. Yo quería comentar algo, Comenta si pero quieres. es que no sé si tú habías escogido, porque a mí me parecen interesantes de estas historias que publica el artículo que estamos comentando, las que hablan de amigos imaginarios. Yo también tengo de amigos imaginarios. Si Porque, gustas, a ver, porque échate una y luego ya me echo yo la otra. no, mejor tú lee, porque yo nada más quería mencionar el tema, pero sí pensé que a lo mejor habías tú escogido alguna de esas. Ok, aquí tengo una y dice así. Mi hermano jugaba con un amigo imaginario llamado Rafael, pero con el tiempo terminó olvidándolo.
Tuve a mi hija y cuando ella tenía 3 años, jugaba y murmuraba entre dientes como si hablara con alguien. Un día la dejé en el baño, fui a buscar una toalla y ella gritó. Entré corriendo a la habitación y la encontré llorando y le pregunté qué le había pasado. Ella respondió, mientras se acariciaba el brazo, que Rafael la había pellizcado. Le pregunté dónde estaba y ella señaló la esquina del baño. Hasta el día de hoy me pregunto si fue solamente una coincidencia. ¿Cómo ves? Esa sí está más tenebrosa, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, te leo yo una y ahorita comentamos esto de los amigos imaginarios. Voy a leerte otra más del libro. Ok. Dice, cuando era más pequeña, en el cuarto del diablo, donde ahora guarda chacharas tu abuela, era el cuarto de tu tío Mauri. Ahí teníamos una imagen de una virgen. ¿Has visto la que está en el patio? Dijo mi mamá, a lo que contesté sí. Pues esa imagen se movía todo el tiempo y tu abuelita decía que era por las excavaciones del metro. Un día le preguntamos a los vecinos y nos dijeron que mucho antes ahí murió un señor que se había caído en una zanja. Entonces, un día escuchamos a tu tío platicando con alguien y cuando fuimos a ver con quién hablaba, no había nadie. Entonces le preguntamos que con quién platicaba. Él nos dijo que con la señora que estaba ahí, pero nosotros no la veíamos y pensamos que era uno de sus amigos imaginarios. Y pues nos fuimos a seguir lavando y entonces escuchamos otra vez a tu tío. Fuimos a verlo y cuando entramos al cuarto vimos una cruz de sal en el piso abajo de la imagen. Nos espantamos y tu tío nos dijo que la señora le pidió que la pusiera allí porque iba a llover. Y sí, el cielo se veía nublado y pensamos que llovería. Entonces nos espantamos más y nos salimos. Ese día no llovió y la Virgen dejó de moverse. Y esta me la contaron en la UAM, Xochimilco. Wow, bueno, ¿quieres comentar algo acerca de esa historia? Pues mira, ah, obviamente estas historias me pueden impactar un poco más porque mi misma hija tuvo un amigo imaginario, que no sabemos si era amigo o amiga. Esto es muy curioso y lo cuento. Aviso que no tiene nada que ver con sobrenatural, ni es para espantarse, pero mi hija tenía como año y medio, 2 años, ya estaba yendo a la guardería. Ella empezó a hablar chica, entonces a esa edad ya se comunicaba bastante bien. Y en algún momento empezó a hablar de Mikey, que era, nosotros suponíamos que era una compañera, compañero del salón, y mucho tiempo estuvo hablando, pero tenía eso, como 2 años máximo, y hablaba de Mikey y que Mikey le había dicho y que no sé, cosas así, ¿no? Hasta que un día ya se nos ocurrió preguntar en la escuela si había alguien, porque tenía una amiga que era de su salón, por ejemplo, y pues le preguntamos a los papás, oigan, ¿ustedes saben de una Mikey niño o niña? Nos dijeron que no, y ya le preguntamos a mi hija, y ella dijo que pues era alguien con quien jugaba, pero ni siquiera sabíamos si era niño o niña, ¿no? Y esto duró un buen tiempo. Los psicólogos explican cosas, digo, eso se quitó al final, ya después ya no hubo ninguna otra cosa que nos pudiera preocupar, pero sí había momentos en los que uno decía, oh, eso se lo está imaginando, Lo está o, viendo. o hay otra cosa, o sea, sí había de repente cosas que decía que sí nos hacían pensar como, ¿qué es esto, no? Y en algún momento vimos también que cuando hacía alguna travesura decía, no, fue Mikey. Entonces decíamos, bueno, a ver, ese o esa Mikey es un poco travieso, ¿no? Pero bueno, este, pero yo entiendo, cuando escucho estas historias, entiendo que para un padre que por primera vez escucha algo así, pues puede ser como algo un poco fuerte. Impactante, ¿no? Sí, Perturbador. Claro, claro. Fíjate que ahorita que estás contando eso, yo recordé que cuando una de mis primas era muy niña, que de por sí le llevo muchos años, pero cuando ella estaba chiquilla, tenía como 3, tal vez, decía que tenía un amigo igual,
que se llamaba Meru. Su amigo se llamaba Meru. Em, Nunca he investigado si ese nombre exista, pero en algún momento cuando se le pidió que describiera cómo era Meru, ella dijo que tenía la cara toda quemada. Entonces ahí empezó el susto para sus papás, sobre todo para su mamá. Entonces, después de que les contó que Meru hacía eso, porque Meru la hacía llorar también a veces, Mm, ahí sí acudieron también con una señora que hacía limpias y demás y les dijo que tenía un demonio muy cerca. Y pues ya empezaron con toda esta ritualidad de quitarle el demonio, de bautizarla y de hacer un montón de cosas para que Meru dejara de molestar. Realmente no recuerdo porque yo era adolescente, entonces no recuerdo muy bien en qué quedó eso. Sé que dejó de verlo, pero no sé si dejó de verlo inmediatamente después de que hicieron todas estas cosas para que Meru desapareciera de su vida. bueno, no digas más el nombre, no lo vayas a invocar, por favor. No, no, ya. Uy, calla. Bien, pues ahí está. Y yo creo que seguramente historias de estos amigos imaginarios debe haber un montón que podríamos investigar también. Me parece que seguramente es un tema que vamos a retomar más adelante, ¿no? Por supuesto que sí, Creo yo que vale creo que la sí. pena. Y que la gente nos envíe sus historias, porque ya sea que hayan ellos tenido un amigo imaginario o alguien que conozcan, yo creo que pueden ser historias muy interesantes. Fíjate que nosotros nunca le pedimos que nos describiera a Mikey. No sé si por puritita precaución, pero nunca se nos ocurrió preguntar cómo era, ¿no? Pero bueno, Puede ser. ahorita ya más adelante, bueno, ya más recientemente, platicando, ya mi hija ahorita es una adolescente, platicando con ella, dice que ya no se acuerda, ¿no? Ya como que, o es algo que no recuerda o es algo de lo que no quiere hablar mucho, pero sí, hace poco le hice algunas preguntas al respecto y no, como que ya no quiso contar demasiado. No sé si de veras no se acordó o no quiere hablar. Entrar en detalles, claro, sí Ah, puede ser, ¿no? pero bueno, nos quedaremos con esa duda. No sé si quieres comentar algo más, Aida, cuéntame. Pues nada más hay que estar atentos porque los amigos imaginarios podrían ser a lo mejor compañeros, guías, cuidadores o algo más, ¿no? Entonces hay que estar atentos para identificar cuando se trate de algo más. Bueno, y pues que nos envíen historias. Yo creo que vale la pena. Por supuesto. Digo, las historias que, como lo dijimos al principio, las historias publicadas en ese artículo nos parecieron muy buenas y pensamos que valía la pena comentarlas, ¿no? Pero si son historias de la gente que nos escucha, creo que valdría mucho la pena conocerlas también. Entonces, Claro, y bueno, yo nada más voy a hacer ahí una anotación. Este artículo trae colaboraciones también de la gente que las mandó. Y son colaboraciones de muchas partes del mundo, no solamente son de aquí, ¿no? Entonces, hay de varios lugares. Lo que hacen, me imagino, yo creo, es que hacen como una traducción o algo muy estándar que ya no permite ver de dónde es a lo mejor algún regionalismo, etcétera. Pero son historias de gente que sí las mando por igual, por redes sociales. Entonces, pues la invitación se abre justamente para esto, para que nos manden sus historias. Incluso ustedes pueden comentar en los posts ahí en nuestra página de Facebook. No hay ningún problema. Nos pueden mandar un mensaje también por Facebook o nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es narrativasdiversas@gmail.com y nosotros estaremos igual, revisando las historias para poderlas contar en alguno de los siguientes episodios. o en el canal de YouTube también, ¿no? De Nunca te han espantado. Ah, por supuesto que sí. Ahí también pueden dejar sus historias. Yo creo que vale la pena, ¿no? Así es. Pues, Pues, ¿algo más que quieras agregar, Marco? ¿O vamos cerrando ya este capítulo? pues yo creo que ya fue breve, pero yo creo que hay que darle continuidad, ¿no? Por supuesto. Claro que sí, vamos a continuar con esto. Ya saben que siempre que terminamos un programa, además, nos damos cuenta de que hay otros elementos que podemos seguir charlando, pero bueno, ya saldrá posteriormente, seguramente cuando nos manden historias y empecemos a ver los nombres de los amigos imaginarios, tal vez podemos sacar otro, ¿no?
Pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marco. Esto fue un episodio más de Nunca te han espantado y yo soy Aida Chacón. Muchas gracias, Aida. Soy Marco Antonio Molina y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.